Y si me avisan al 5 para la hora, por favor. Bueno, pues bienvenidas al curso de farmacología. Cualquier maestro les dirá que son menos horas que las que necesita. Tendremos 8 horas, entonces quizás no sean suficientes. Incluso este primer tema que vamos a ver hoy es para 2 horas. Traté de compactarlo en uno, ya que son generalidades. El tema de hoy básicamente es para que aprendan a entender lo que tendrán que leer durante toda su formación aquí en los partes o apartados de farmacología. ¿De acuerdo? Debido a esta compactación, creo que hace 2 años yo di todo el curso y creo que lo voy a volver a hacer así. De todos modos, les estaré enviando bibliografía. Tengo que encontrar esas prácticas actualizadas que por algún lado estarán. Pero yo les enviaré bibliografía. Hay 2 libros que tienen que ser básicos, que es el POPLAC, ¿no? De oncología pediátrica, tiene su apartado de farmacología. Y el otro libro que me gusta mucho es el PERRI, busquen la The Chemotherapy Sourcebook. El problema es que la edición más actualizada está hecha como si tú hubieras leído todas las anteriores. Y obviamente pueden buscar lo que quieran en internet, de artículos. Y el problema es que, por ejemplo, el capítulo de terapias blanco y anticuerpos monoclonales cada día se hace más grande. Y entonces, pues nos complica dar el curso. Pero bueno, pues también es lo bonito de eso. Ustedes están viviendo una transición del tratamiento. Cuando tengan preguntas, por favor, háganlas. Y pues arrancamos para... ¿Lo cambió? Bueno, la siguiente. Vamos a hablar, antes de hablar de la farmacocinética propiamente, la farmacocinética, dicho en palabras burdas, es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y también vamos a hablar algo de farmacodinamia, que es lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿De acuerdo? Y típicamente, si desempolvan su cerebro, pues tenemos las fases de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Gran parte de los fármacos que usamos en oncología pediátrica, hematología pediátrica, son por vía intravenosa, pero también ya cada vez usamos más terapias orales. Entonces, sí habrá que prestar especial atención a la absorción. Cristian me hizo llegar el 30 de abril un escrito de las interacciones, por ejemplo, que hay con el jugo de toronja, ¿no? Y que siempre pensamos que eso es para los medicamentos de hipertensión, los antiarrítmicos, pero nuestros fármacos antineoplásicos, el tomar jugo de toronja o el comer toronja modifica su absorción. ¿Ok? ¿Te das la siguiente, por favor? También vamos a hablar un poco del ciclo celular. Mucho de lo que hacemos va a estar en modificar la dinámica de este ciclo celular. No tengo la intención de dar una plática detallada aquí del ciclo celular, aunque sí vamos a hablar a grosso modo para que vayan acordándose qué es el ciclo celular. Recuerden que ciclo celular hablamos únicamente cuando las células están en división. Y la farmacoterapia antineoplásica tradicional, así la voy a llamar, típicamente afecta a las células que están en división. Si una célula está en reposo, no va a ser blanco de la quimioterapia. Y por lo tanto, habrá que reclutar a esa célula para que entre en división y entonces sea blanco de la quimioterapia. Hay algunas contadas estrategias para hacer eso, pero habrá que tener cuidado porque entonces nos puede salir el tiro por la culata, como decimos en México, si inconscientemente lo reclutamos. ¿Ok? Y es por eso que los neoplasias pediátricas tienen tanta sensibilidad a la quimioterapia, porque tiene una tasa de duplicación muy alta. Linfoma de Burkitt. Tú empiezas quimioterapia y a las 48 horas, el límite para entrar es a las 8 en punto. El jueves estaremos aquí. Gracias. Retírate. Entonces, le das y a las 36 horas estas tienen un síndrome de lisis tumoral.
En cambio, un carcinoma de un adulto que no esté en división no es muy sensible a quimioterapia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de algunas generalidades del ciclo celular que tiene sus 4 fases una vez que la célula entra al ciclo celular. G0 es cuando la célula esté aquiescente o está en reposo y por lo tanto no está en ciclo celular. G1 es una fase de preparación que ocurre adentro de la célula antes de la división y duplicación del ADN que ocurrirá en la fase S. La fase G2, que es nuevamente una especie de preparación para la siguiente fase, que va a ser la mitosis. Y los fármacos, si me das la siguiente, actuarán en estas diferentes fases del ciclo celular, ¿no? Cuando uno le pregunta a alguien que va llegando, oye, ¿cómo actúa este medicamento? Inhibe la duplicación del ADN. No, bueno, eso está bien para un residente de pediatría. Ustedes vienen a ser expertos en la materia. Tendrán que decirme que la vincristina es específico de la fase M, ¿no? Que inhibe la formación de los microtúbulos y lo veremos todavía más a fondo, ¿no? Entonces, este esquema, que típicamente estaba en el POPLAC, ¿ok? Les da cómo están los diferentes mecanismos bioquímicos para inhibir el ciclo celular por los diferentes fármacos de quimioterapia. ¿De acuerdo? Y es una síntesis de los mecanismos de acción de los fármacos. Vamos a hablar de vías de administración. La principal que usamos es la intravenosa. Y uno pensaría que con la aplicación intravenosa, al saltarnos la fase de absorción, ya lo vamos a lograr una adecuada biodistribución del fármaco. Sin embargo, también tienen inferencia en esto el estado de proteínas del paciente. Y con mucha frecuencia se nos olvida que el laboratorio de farmacología nos pide determinación de albúmina en los pacientes para hacer una determinación más exacta de los niveles de metotrexate del paciente. ¿Ok? Entonces, de la administración intravenosa tenemos administración en bolos, administraciones cortas, administraciones continuas. ¿De acuerdo? Y cada una de ellas, según el fármaco, tiene especificaciones que pueden potenciar su efecto. Típicamente en los fármacos antimetabolitos que actúan en la fase S del ciclo celular, como lo es el metotrexate, sabemos que infusiones prolongadas deberían de tener un mayor efecto antineoplásico, la citarabina, por ejemplo. Sin embargo, pueden acabar de leerse el capítulo del Perry para que en la conclusión les digan pues, que todavía no se determina si infusiones cortas versus infusiones continuas es mejor. Va a depender del protocolo. El límite de acceso es a las 8, hay que venir el jueves. ¿Ok? No, el doctor vengo al otro hospital. Entonces no se va a llegar. Es la única vez que voy a hacer la excepción. Yo vengo de mi casa también. La administración oral. Tendremos que tener mucho cuidado con horarios del ritmo circadiano. Sabemos que hay horarios donde se va a absorber mejor el fármaco que otros. Interacciones con alimentos, interacciones con medicamentos. Si a mí me da gastritis por prednisona, es muy común que me digan que me tome un Tums. Si nadie me dice que el Tums lo tengo que separar 2 horas de la prednisona y me los tomo juntos, es como si yo no estuviera tomando prednisona. Prednisona, que es el fármaco más potente para lograr la remisión completa en leucemia linfoblástica. Y nuevamente, al menos en el consultorio de leucemias, ya pegué la hojita que me dio Cristian el 30 y creo que se las repartió a ustedes o se las iba a repartir para que observen esas interacciones orales. La administración intraperitoneal pareciera que no la usamos nosotros, gracias a Dios. En adultos se utiliza mucho para la carcinomatosis peritoneal en cáncer de ovario, pero en algunos casos de sarcomatosis peritoneal, nuevamente, gracias a Dios, hace mucho que no tenemos una, la vía de administración intraperitoneal puede ser útil y se la van a encontrar cuando lean los capítulos de cisplatino. La vía intratecal e intraventricular que hacemos hasta el cansancio tiene su chiste. Y el chiste empieza desde ¿dónde hago la punción? No.
El chiste empieza desde cómo diluyo cada fármaco en la jeringa de administración, porque sabemos que va a contracorriente y que tiene que tener una dilución adecuada para llegar a donde tiene que llegar y tener una difusión adecuada. Una difusión que va a ser de ¿cuántos milímetros? De que pase el líquido subaracnoideo, líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, ¿qué tanto penetra en el parénquima cerebral? Ahí lo van a buscar y dices, ¿nomás para eso tanto? Sí, para eso es tanto. La administración intraventricular que podamos lograr a través de un reservorio de malla, nosotros no lo usamos hace 16 años. Alguien me platicó que si en su hospital sí tenían experiencia con reservorio de malla. Un reservorio de malla, imagínense que es como una válvula de desviación ventriculoperitoneal, pero donde el flujo es al revés. Lo que buscamos es entrar al espacio subaracnoideo, bueno, a los ventrículos, y hagan de cuenta que conectan un catéter de puerto en la cabeza y ahí hacen una infusión de citarabina y entonces mantiene una concentración constante en el espacio interventricular y por lo tanto en el líquido cefalorraquídeo. Son abordajes que se usan en algunos sitios, son abordajes, yo la última vez que lo usé, haber sido en 2009, 2010, para un chico que tenía persistencia a una recaída del sistema nervioso central, tampoco nos fue muy bien. La quimioterapia intraarterial, yo tuve mucha experiencia usándola en osteosarcoma, en el infantil de México, y eso lo que busca es lograr una mayor concentración adentro del tumor y ya después tener un paso sistémico. Eso se utiliza en sarcomas de adultos, ¿ok? Quizás también puedan encontrar como quimioterapia de perfusión aislada de extremidad, ¿ok? Pero nosotros en el hospital casi no lo usamos y hay algunas modalidades más que no voy a poner aquí. Si me das la siguiente, por favor. Bueno, la administración subcutánea que podemos hacer con la citarabina en pacientes que van básicamente en esquemas paliativos, ¿ok? Definiciones muy básicas, pero que tenemos que tomar en cuenta. La quimioterapia adyuvante es cuando yo doy quimioterapia después de que hice un control local. Y ese control local es, diagnostico al paciente, le hago su resección tumoral, eso es el control local, y después doy quimioterapia. Esa es una quimioterapia adyuvante. O es un paciente que le di radioterapia de primera intención, después de una cirugía de resección parcial en un tumor cerebral, y después de eso doy quimioterapia. Esa sería una quimioterapia adyuvante. La quimioterapia neoadyuvante es administrar la quimioterapia después del diagnóstico histológico, pero antes de un tratamiento local, ¿no? Lo que hace mucho la doctora Xochitl en osteosarcoma, se hace la biopsia de la extremidad, se le da un diagnóstico histológico, se inicia quimioterapia para después realizar el control local, que puede ser cirugía en el caso de los osteosarcomas, en un caso un sarcoma de Ewing, quizás va a ser cirugía, quizás va a ser radioterapia. Y esta quimioterapia neoadyuvante que inició por un accidente histórico, que ya algún día veremos cuál fue, una necesidad histórica en los pacientes con osteosarcoma, pero nos permite evaluar in vivo la respuesta o la sensibilidad del tumor a la quimioterapia. Pocas oportunidades tenemos eso, incluso en la década del 80, 90, en el final del siglo pasado, queríamos modular el tratamiento adyuvante de acuerdo a la respuesta que había tenido el tumor a la quimioterapia neoadyuvante. Y hoy en día, por ejemplo, los esquemas de sarcoma de Ewing, que usan quimioterapia neoadyuvante, de acuerdo a lo que se ve en la cirugía o si es resecable o no, va a ser el tratamiento adyuvante. ¿Ok? Entonces, es una oportunidad, pero tampoco vamos a retrasar un tratamiento local en aras de ver qué tan sensible es a la quimioterapia un tumor. Si podemos quitar un tumor de manera inicial, de manera completa, sin dejar secuelas funcionales al paciente,
Lo primero que tendríamos que hacer es el control local y después la quimioterapia adyuvante, porque la quimioterapia adyuvante, en teoría, la usaríamos para tratar una enfermedad residual microscópica. ¿Ok? ¿Me la siguiente, por favor? Bueno, otras palabrejas, la terapia multimodal, pues es mucho de lo que hacemos día a día. Quizás en las clínicas de sólidos dirán, ah, pues sí, ahí se hace, pero ya con los cambios que ha habido en los tratamientos, pues ya lo hacemos también en leucemia, todos los días. La terapia multimodal va a requerir una planeación previa. Va a usar diferentes especialidades. Va a entrar el quimioterapeuta médico, en adultos sí existe muy bien esa división, el quirúrgico, el radioterapeuta, ¿ok? Quizás el protesista, y van a planear, a ver, este es el tumor que trae nuestro paciente tiene estas características de salud general, porque dentro de un paciente es donde está localizado el tumor no vive solito, ¿ok? Y la mejor opción de tratamiento es esta secuencia. Y entonces vamos a hacer como una orquesta donde tenemos diferentes instrumentos y cada quien entra en su tiempo. O donde muchas veces todos los instrumentos o algunas de las herramientas funcionan al mismo tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la quimiorradiación. La quimiorradiación, yo puedo dar quimioterapia para sensibilizar al tumor a la radioterapia. La radioterapia generalmente actúa en la fase G2 del ciclo celular. Y entonces, yo puedo dar algún fármaco que prolongue esa fase 2 para que el tumor sea más sensible a radioterapia. Ha habido varios ensayos de quimiorradiación antiguamente con cisplatino o platino. El problema era la afección auditiva. Y actualmente alguien que haya pasado por sólido que recuerde quimiorradiación. ¿Cuál? Concomitantes con el Cristina. ¿A quiénes? A los sistemas de central. Pacientes del sistema nervioso central, aparte de vincristina, algo que revoluciona el tratamiento del sistema nervioso central. Yes. La temozolomida. Temozolomida, ¿no? Temozolomida más radioterapia revolucionó el tratamiento de los miomas del tórax. ¿Ok? Digamos, buscamos esterilizar esas células en el campo radiado. La radiación y la quimioterapia en general dejan heridas de muerte a las células y buscamos que se vayan a apoptosis. Pero como en las películas de guerra y en las batallas donde queda un herido y que de repente se levanta, pues eso puede pasar en una reparación de las células. Y entonces si yo doy las terapias en conjunto, pues va a ser el que pasa dándoles el tiro de gracia a los que estaban heridos en el campo de batalla. ¿Ok? Y puede ser simultánea, o sea, al mismo tiempo, secuencial o alternante, ¿no? Como pudiera ser, por ejemplo, en una enfermedad de Hodgkin, porque cada vez se está reduciendo más el uso de la radioterapia. Antes hablábamos del esquema en sándwich, ¿no? Donde la quimioterapia era un pan, la radioterapia era el contenido del sándwich y luego quimioterapia era el pan. ¿Se me lo siento, por favor? Bueno, entonces, como les dije, la quimioterapia va a buscar aumentar el aporte sanguíneo, porque la radioterapia funciona generando radicales libres de oxígeno que van a ser tóxicos para las células. Por eso, si rotan en radioterapia, van a ver que los radioterapeutas necesitan que el paciente tenga 10 de hemoglobina o más. Porque si no hay suficiente oxígeno en los tejidos, la radioterapia no funciona bien. Entonces, la quimioterapia va a buscar aumentar ese aporte sanguíneo y provocar la muerte celular. La quimioterapia, como dijimos, puede modificar la fase del ciclo celular para estimular a las células a que se pongan en la fase G2 o en la fase M, donde es más dañina la radioterapia. La radioterapia, por ejemplo, va a mejorar el aporte sanguíneo y entonces el fármaco de quimioterapia va a llegar mejor. Y pues varios esquemas se han utilizado con estos fármacos. Ahora aquí hablamos de radioterapia, pero podemos hablar de calor. Puede haber
calor con administración de quimioterapia conjunta para favorecer la irrigación y que la quimioterapia sea más efectiva. ¿Alguien tiene en mente algún ejemplo de eso? Seguramente los de piel. Los de piel. ¿Alguien ya pasó en la clínica Retino? ¿La terapia láser? Terapia láser y luego no les ponen su carboplatino, ¿no? Y nosotros en el infantil, bueno, donde me toca ir, eran menos de 4 horas de que habías aplicado la terapia de láser, ponías la quimioterapia y con las onditas subconjuntivales para que fuera más efectiva. ¿Se ve la siguiente, por favor, Byron? Bueno, otra terapia multimodal es lo que llamamos bioquimioterapia, que es la quimioterapia más inmunoterapia. Esto empezó a gestarse desde finales del siglo pasado con fármacos citotóxicos más modificadores de la respuesta biológica que ya prácticamente no usamos ahora, como el alfa-interferón o las interleucinas. ¿No? Antes se usaban en las clínicas de melanomas, lo digamos usar en nuestros sarcomas metastásicos, en hepatocarcinomas. Sí tenían cierto grado de respuesta, pero pues no eran tan efectivas. Y quizás no eran tan efectivas porque lo usábamos ya en pacientes paliativos. ¿Ok? Si me da la siguiente, por favor. Pero también tenemos la quimioterapia con agentes blancos. Los agentes blancos, si recuerdan, son como agentes que van a blancos muy específicos. La quimioterapia, si yo quiero eliminar cosas que no pasan en Latinoamérica, ¿no? A un candidato de la oposición, pues puedo poner una bomba ahí en el templete donde va a dar el discurso y no solo me llevé al candidato, me llevé como a 20 personas, 50 más. Eso es la quimioterapia. La terapia blanco es que yo contrate un francotirador para que únicamente se eche a la persona que quiero que se eche, a nadie más. Y entonces no les provoco daño a los de alrededor, ¿ok? Entonces podemos conjuntar estas terapias. Casi siempre que conjuntemos las terapias, en nuestra mente tiene que estar aumentar la efectividad y reducir la toxicidad. Toxicidad que puede ser aguda o que puede ser a largo plazo, ¿no? Y entre estos blancos queremos regular el crecimiento, la apoptosis o la angiogénesis, ¿no? ¿La angiogénesis qué es? ¿Angiogénesis? Producción de vasos sanguíneos. Es una producción de vasos sanguíneos que lo que buscan es hacer que el tumor se conecte a vasos sanguíneos más grandes para nutrirse. ¿Ok? El tumor necesita nutrirse, crece, avienta su manguera y como el diablito que suben al cable de luz, ¿no? O se conectan al internet del vecino. Eso es la angiogénesis. ¿Ok? ¿Y se les ocurre algún fármaco que actúe como aquí en la angiogénesis? El bevacizumab. El bevacizumab, que es un inhibidor del factor de crecimiento epitelial, ¿no? Y entonces busca explotar o atacar a las vías cáncer dependientes sin aumentar o sin producir toxicidad colateral. Eli, por ejemplo, ¿has tenido la experiencia de tratar ATO-ATRA en promielocítica? ¿Y tienes los mismos efectos de ATRA más quimio? Y alcanzas remisión completa y puedes curar al paciente usando únicamente terapias blanco. ¿Ok? Y ese no les voy a decir que es el futuro de la oncología, porque ese ya es el presente de la oncología pediátrica. Bueno, aquí ahora vamos el ejemplo de dar ácido transretinoico más quimioterapia en los pacientes con M3. Cuando se intentó dar atrazolo, lamentablemente todos recayeron, pero al juntarlos con dosis reducidas de quimioterapia, la quimioterapia que damos a una promielocítica cuando le damos es una risa comparado a lo que le damos a un paciente de una leucemia mieloide de alto riesgo, ¿no? El 13-6-retinoico, quedamos en neuroblastoma. No sé si actualmente se le esté dando a alguien aquí. Yo no recuerdo. Generalmente se utilizaba pre o post trasplante en los pacientes para favorecer la maduración de las células. Y me da la siguiente. Y tenemos varios ejemplos en la actualidad, ¿eh? Esta la tuve que actualizar hoy en la mañana porque pues como el curso lo di hace 2 años, pues tenía 3 ejemplos. El imatinib
En los pacientes más quimioterapia, en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda de cromosoma Filadelfia, que antes eran incurables con un tratamiento muy intenso, incluso con trasplante, al agregar el inhibidor de tirosina quinasa, hay quien se empieza a preguntar si pudieran recibir un esquema de riesgo intermedio. Parece que no va a ser así. El dinutuximab más la quimioterapia en pacientes con neuroblastoma, los veremos ahí en su momento. Hablaban del bevacizumab más temozolomida en pacientes con gliomas de alto grado. Sorafenib más quimioterapia en pacientes con hepatocarcinoma celular. Yo lo he visto que la doctora lo utiliza a veces como fármaco único en pacientes con hepatoblastoma refractario, pero creo que pudiera ser usado también en conjunto. Gentusumab o soramicin, más quimioterapia en pacientes con leucemia mieloide aguda, aunque hace tiempo se descontinuó el fármaco, no sé si ya regresó. Rituximab. Rituximab es ya viejo, usado, ¿no? Más quimioterapia en pacientes, perdón, con no-Hodgkin, ¿ok? En algunos casos de leucemia en células maduras. El ATRA más quimioterapia, que ya mencionamos hace rato. Si me das la siguiente, por favor. Y bueno, parece que vamos a empezar a hablar en chino. Si me das la siguiente, por favor. Mecanismos de acción de los fármacos, ni modo. Tendremos que regresar a la prehistoria, pero mientras sigamos prescribiéndolos, tenemos que tener una idea de qué dice el libro. Entonces, el transporte. El transporte es lo que nos va a garantizar, o tenemos que buscar garantizar, una adecuada entrega del fármaco en el sitio de acción. Ustedes que pues ya prácticamente usan la entrega a domicilio para todo, saben que dar las señas adecuadas para que les llegue su pedido a tiempo y completo es súper importante. Y eso va a depender del flujo sanguíneo en el lecho tumoral. De repente, un tumor que tiene muchos vasos de neoformación, pues nos va a garantizar una buena entrega. La fijación a proteínas plasmáticas, y por eso nos piden para determinar los niveles de metotrexate la albúmina, el estado nutricional del paciente, que se ha debatido mucho en eso, no solamente la fijación a proteínas plasmáticas, sino a tejido graso. Por eso los pacientes obesos, en teoría, tienden a intoxicarse más por metotrexate que los pacientes que están en su peso. Esta fijación a proteínas puede ser modificada por interacciones con fármacos, por eso en pacientes con metotrexate altas dosis, con osteosarcoma o con leucemia linfoblástica aguda, dejamos una ventana más o menos de 72 horas, ya es 24 horas antes y 48 horas después, que no administramos trimetoprim sulfamethoxazol para evitar esto. La absorción de medicamentos orales, ya hablamos del TUMS, hablemos de la leche con mercaptopurina, de la toronja, de otros alimentos que pudieran retrasar o incluso la misma dosis que yo doy. ¿Saben por qué partimos en dos el metotrexate en los pacientes de leucemia? El oral, ¿no? Por flojos. Porque si yo rebaso 30 o 40 miligramos por dosis vía oral, la absorción va a ser errática, va a ser limitada. Pues, doctor, si usted le da 8 tabletas, le está dando 20 miligramos, ¿por qué le parte 4 y 4? Pues sí, porque si no, cada consulta yo tengo que decirle, a este dáselo una vez a la semana, a este dáselo 2. Y entonces, para evitar que los pacientes que ya consuman 30 o 40 miligramos tengan esa absorción errática, por eso a todos se lo partimos en 2 veces por semana, para no alcanzar esa dosis a la que incluso a pesar de ser mayor dosis, puede haber menor absorción. ¿Ok? El metabolismo de primer paso en varios fármacos es curioso, pero muchos de los que administramos son profármacos y necesitarán una activación en otro órgano para ser útiles. El caso de la ciclofosfamida, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y entonces decimos, ay, no lo podemos administrar porque tiene daño hepático. Pues no es porque sea tóxico, sino porque no se va a activar adecuadamente el fármaco. La L-asparaginasa pareciera brincarse estas leyes del transporte porque no necesita entrar a la célula para ejercer su efecto.
Es de los poquitos, no es que el único que va a actuar en el torrente sanguíneo. Si me das la siguiente, por favor. Y bueno, esta vía donde nosotros buscamos que la entrega del fármaco depende del flujo sanguíneo, de la difusión en los tejidos, y ahí tiene que ver el tejido graso del paciente. Esto tiene que pasar a través de la membrana, que puede pasar por difusión pasiva o puede pasar por un proceso mediado por acarreadores, mediado por receptores. ¿Ok? Por ejemplo, los corticoides tienen receptores, ¿no? Y entonces lo sabemos mucho en asma, ¿no? De cómo usamos los aerosoles para evitar la taquifilaxia, ¿no? Que ya el paciente no responde porque ya dejaron de expresarse los receptores. Lo mismo puede pasar cuando damos esteroides sistémicos. Va a requerir una activación adentro de la célula. Y esta activación puede pasar en los tejidos normales o en las células neoplásicas. Algunos de los protectores, como el amifostine, evitan esta activación intracelular del cisplatino en las células sanas y sin embargo no la inactivan en las células tumorales. Este fármaco, una vez que se activó, tiene que unirse a su blanco y tiene que competir contra la reparación que hace la célula neoplásica. Dijimos, tiene dañar el ADN por generar radicales libres, pues la célula neoplásica tiene maneras de eliminar esos radicales libres. Voy a hacer rupturas, alquilaciones en el ADN. La célula neoplásica tiene manera de reparar. Entonces es una constante batalla entre hacer todo esto bien y a pesar de que lo hagamos bien, sobrepasar los mecanismos de reparación de la célula. La difusión pasiva, yo meto mucho fármaco al torrente sanguíneo y entonces prácticamente por ósmosis se va a ir hacia adentro de las células. Es lo que usamos cuando hay administración de quimioterapia a altas dosis. El ejemplo típico es el metotrexate. Eso va a depender del tamaño del fármaco, de la liposolubilidad del fármaco. Mientras más liposoluble, más afín por la membrana celular, más fácil que entre. Y lo que buscamos es que el influjo sea desde el líquido extracelular hacia el espacio intracelular. Y en teoría, no se satura. Yo inundo, ¿no? Quien haya visto las escenas de televisión, mientras llegue agua va a seguir inundado eso. Pero puede ser ineficiente y no específica. ¿De acuerdo? Y un ejemplo típico de eso es la citarabina. ¿Sí? La siguiente. La difusión facilitada es una difusión pasiva más receptores o acarreadores. Y esto pasa en el metotrexate. Son poco específicos y son saturables. Una vez que se llena el barco, ya no puedes pasar al otro lado. Y tienes que esperar a que llegue el siguiente. ¿Ok? Y entonces ese es el mecanismo típico en el metotrexate altas dosis, donde yo sé que tengo una difusión pasiva, pero también va a haber una difusión por acarreadores. ¿Sí más lo siguiente? El transporte activo, que tiene que hacer un gasto de energía, ligarse a un receptor en la membrana para que de manera activa lo ingrese a la célula, ¿ok? Es saturable. Yo puedo dar mucho fármaco, pero si ya saturé los receptores, por más fármaco que dé, no va a entrar. Y alguno de los mecanismos de resistencia que usan las células es modificar la estructura de los receptores. Y entonces ya no va a ligarse adecuadamente el fármaco y no va a entrar a la célula. O puede disminuir la cantidad de receptores para el fármaco. Y entonces, pues vengas al poco fármaco. Metotrexate también es un fármaco que ingresa por esta parte. Y entonces, difusión pasiva en teoría, mientras yo aumente la concentración extracelular, voy a tener cada vez más concentración intracelular. En teoría, hasta un infinito. La medida por acarreadores, yo aumento la dosis y va a empezar a aumentar la absorción, pero llega un momento en que se satura y alcanza una meseta. En teoría, la que combina los dos, pues tendría que lograr una mayor concentración a una mayor dosis. ¿De acuerdo? Sí. Recuerden, si en algún momento hay dudas, pregunten.
Ya, ahora sí la siguiente. Entonces, ya que puse el fármaco ahí a la orilla o adentro de la célula, se tiene que activar. Y eso es determinante. ¿Ok? La activación va a depender de la cantidad de fármaco que entra en la célula, de la cantidad de la enzima activadora. Si yo no tengo una enzima que active el fármaco de manera suficiente, no se va a activar y lo va a sacar la célula. La afinidad de la enzima activadora, ¿alguna se les ocurre en este momento que se hagan estudios aquí, polimorfismos de algo? HFR, ¿no? Afinidad por el sustrato natural, pero también la célula neoplásica hace degradación del fármaco activado, ¿no? Mucho como el pingüinito de las caricaturas que le perforan la lancha y se le va a hundir y él con su cubeta, su sombrero, está sacando el agua, ¿no? Generalmente esperamos que pase lo que en la caricatura, que a fin de cuentas el agua le hunde el bote, pero pues la célula hace todo lo posible por sacar y agua inactivarse. ¿Me das la siguiente, por favor? Hay varios fármacos, les pido disculpas por lo feo que salió, tabla, que requieren la activación intracelular. Por ejemplo, el cisplatino necesita que se le una agua en las células tumorales para activarse en su paso por la membrana. El amifostina impide este mecanismo en las células sanas. Y por eso el amifostina es un receptor selectivo. La ciclofosfamida necesita ir al hígado a activarse. Los antimetabolitos necesitan, algunos de ellos, poliglutamación, como típicamente el caso del metotrexate. Los pacientes hiperdiploides de leucemia linfoblástica aguda tienen, igual que los niños con síndrome de Down, una mayor capacidad de formar poliglutamatos del metotrexate y por eso son más sensibles al metotrexate. O el fármaco se tiene que fosforilar, como pasa en la citosina navinócido, por favor. Esto creo que es, ya lo dijimos en la pasada. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, el ARA-C, cómo se tiene que activar. Una vez que ingresa a la célula, por su mecanismo de transporte, tiene que irse fosforilando. Es decir, ARA-C monofosfato, ARA-C difosfato, ARA-C trifosfato, puede convertirse en ARA-C monofosfato, y ya que es trifosfato, va a actuar. Se va a acumular y va a trabajar en la célula. Pero si se fijan, esta vía tiene doble fecha. ¿Por qué? Porque la célula va haciendo también todo para darle en reversa, para quitar esa fosforilación y que no se active el fármaco. En teoría, si yo hago una infusión prolongada, voy a ganarle. Se me va a cansar la célula, pues yo tengo 24 horas mi infusión. Voy a rebasar este mecanismo. O si yo uso altas dosis, 3 gramos metro cuadrado cada 12 horas, le voy a dar tanta cantidad de fármaco que no le va a alcanzar a desfosforilar. Dirían, pues qué padre, doctor, se curarían todos los mieloides. Pues sí, no se curan, ¿verdad? Pues quiere decir que la célula mieloide es bien canija. Ya, ya. El ciclo celular para principiantes es un conjunto muy ordenado y que si cada año vuelves a estudiar el tema en internet, pues cada año va a tener más moléculas que te vas a tener que aprender. De eventos que finalmente van a culminar con el crecimiento de la célula y división. Yo le puse en 2 células hijas, pero además que van a ser genéticamente idénticas a su progenitora. ¿Ok? La célula va a aumentar de tamaño, va a aumentar el número de los componentes intracelulares, por eso hablamos de una duplicación del ADN. Si yo quiero tener 2 células, pues cada una se tiene que llevar su información genética, entonces tengo que duplicar todo, ¿no? Se duplica el material genético y finalmente se divide y quedan 2 impares. Las células que no están en división no están en el ciclo celular. G1 quiere decir intervalo 1 del inglés gap, 1, y entonces es una fase caracterizada por una actividad metabólica intensa de preparación. La fase S, que quiere decir síntesis, la célula va a duplicar el material genético para darle una copia completa del genoma a cada una de sus células hijas.
Y más adelante vamos a ver también de pasadita cómo se hace la duplicación del ADN. La G2 o intervalo 2, GAP2, nuevamente otra actividad intensa de preparación para que se reparta el material genético a ambas células y se separen los cromosomas, se separen las membranas y tengamos dos células en la fase M o mitosis. Ahí está esquematizado, ¿ok? Finalmente, vamos a tener dos células hijas, ¿ok? Que son idénticamente iguales a la que les dio, idénticamente iguales, que son iguales a las que les dio origen. La mitosis. La mitosis, pues nuevamente, al primer semestre de la carrera, lo que buscamos es, ya tenemos todo el material duplicado, ahora hay que repartirlo. Para repartirlo, entonces, los nucleolos se nos van a ir a cada lado, a cada polo de la célula, ¿de acuerdo? El material genético está en medio y hay que mandarlo a cada célula. Entonces se va a formar una especie de puente, carretera, como le quieran llamar, que es el uso mitótico, que vamos a estar atacando constantemente con la vincristina. Por este uso mitótico, la mitad de información genética que le corresponde se va, se llevan su herencia. Ya después se estrangula la membrana y ya tenemos dos células o la que les dio origen. ¿Ok? Bueno, nuestros blancos intracelulares pueden ser ácidos nucleicos, enzimas, membranas, bueno, sí, la membrana tiene una parte intracelular, microtúbulos o receptores de factores de crecimiento o de hormonas. Los de hormonas en oncología pediátrica, pues no usamos. Si tuviéramos una niña con cáncer de mama, quizás sí, pero pues lo usamos, pero en próstata, en mama, son el pan de cada día. ¿Me das la siguiente, por favor? Los ácidos nucleicos, y por eso nos dicen, no, pues le hace daño al ADN. Hay varios mecanismos. La alquilación. La alquilación es ligar dos carbonos a sitios negativos del ADN. Pueden ser el nitrógeno 7 o el oxígeno 6 de la guanina. Por ejemplo, el platino se liga a nitrógeno 7, las oxazafosforinas o la ciclofosfamida y fosfamida, esas se ligan al oxígeno 6. Y entonces, esto va a inhibir el copiado. ¿Alguien me puede decir cómo empieza la duplicación del ADN, así como en 3 pasos? Pues primero se tiene que abrir el DNA, luego con las topoisomerasas, luego viene la DNA polimerasa que va haciendo el copiado por ácidos nucleicos, y luego vienen las tenasas, y Me falta un paso. Cuando está torcido el ADN, lo tenemos que destorcer, lo tenemos que abrir, tienen que pasar a copiarlo y luego tengo dos dobles cadenas, ¿no? Bueno, pues entonces la alquilación, al generar estos enlaces, no deja que se haga un copiado adecuado y que se vuelva esa cadena que ya dupliqué, tenemos que volver a torcerla. Entonces la alquilación no deja que pase eso. ¿Qué más la siguiente? Aquí hay un esquema. Entonces esta es la cadena del ADN, aquí viene la otra y aquí se le está pegando el radical alquilo, que no va a dejar que pueda llevarse ese proceso de manera adecuada. La intercalación es muy parecida a la alquilación. Y entonces aquí lo que pasa es que inserta un anillo entre dos bases, ¿no? A ver, allá al fondo, no. Bueno, sí, allá al fondo ustedes dos párense. Son mi cadena de ADN. Eli, por favor. Ustedes pónganse con los brazos así, separaditos, porque son eso. Eli, por favor, ahora agárralos a los dos. Me cuesta trabajo. Ahí ya ven cómo hay dificultades para que ingrese el fármaco a la célula. Ahora fuerte, fuerte, Eli. Ahora ustedes cada uno váyase para allá. Eso. Muchas gracias, ¿ya? Eso hace la intercalación. Un anillo se inserta entre dos cadenas simples y entonces no se puede abrir. ¿Ok? Y entonces va a alterar la forma. Y si altera la forma, pues se va a ir a apoptosis. ¿Se me da la siguiente, por favor? Aquí está. ¿Ok? ¿Se me da la siguiente, por favor?
Aquí hay otra intercalación, pero esta es intercalación además con radicales libres. Aparte, digamos, Eli traía ahí su spray de pimienta para hacerles daño a cada uno de las cadenas. ¿Ok? Esto pasa, por ejemplo, en la bleomicina, que usamos en la enfermedad de Hodgkin. De Hodgkin. De Hodgkin, ¿no? ¿De algo más usamos bleo? No, ya no, ¿eh? No hay nada así, pues. ¿Qué va a ser Hodgkin? Bueno, la siguiente, por favor. Las enzimas. Las enzimas, pues bueno, tenemos que tener una buena cantidad de enzimas o una afinidad de enzimas. Y se va a competir por el sustrato. Si yo tengo más enzimas a inhibir que lo que doy del fármaco inhibidor, pues la vida va a seguir. Si tengo menos enzimas que el fármaco que doy, pues qué padre, ya las bloqueé. Si además esta célula es tan canija que modifica la estructura de la enzima, pues va a haber menos afinidad del fármaco por el sustrato. Y lo que buscamos es competir por el sustrato. Y este es uno de los mecanismos del metotrexate. Si me da la siguiente, por favor, de la mercaptopurina, ¿no? El metotrexate que ingresa a la célula, que tiene que poliglutamatizarse, ¿ok? Y entonces va a inhibir a la dihidrofolato reductasa en la conversión de dihidrofolato hacia tetrahidrofolato, y entonces va a inhibir la síntesis de la timidina, pero también inhibe la timidilato sintetasa o alecartransformilasa. Y entonces va a inhibir la síntesis del sustrato necesario para construir esa doble cadena. ¿De acuerdo? Si me da la siguiente. Los blancos intracelulares, pues también la fijación a la tubulina. La tubulina que es indispensable en la mitosis para la formación del uso mitótico. Y generalmente lo que se produce es una alteración de la forma, la movilidad. ¿Ok? En la transmisión de señales. ¿Por qué a los pacientes con vincristina les da neuropatía? Ahí se presentan los pacientes neurológicos. ¿No? ¿Por qué de repente decimos, está infectado, ponle vincristina, no produce neutropenia? Pues sí, pero va a alterar la quimiotaxis, porque la tubulina está en los pseudópodos ahí para que se muevan las células, ¿no? O va a afectar el transporte intracelular. Y hay dos maneras básicas de atacar aquí. Una es en la formación del uso mitótico, ¿no? El uso mitótico que va a partir, por así digamos, desde los centriolos o nucleolos, y se va a ir construyendo de aquí para acá y de acá para acá, ¿no? Hasta que finalmente ya queda la carretera completa. Entonces, cuando hablemos de formación del uso mitótico, inhibición de la formación del uso mitótico, quiere decir que se estaba formando, y aquí tenemos un extremo de alta afinidad y un extremo de baja afinidad y general. Se une, y hace que se cristalice, y ya no sigue progresando. Entonces aquí llegó, pero aquí ya no se formó. Y si ya no se forma, toda esta información genética estaba aquí esperando viajar hacia acá para que se fuera en la mitosis, no se va a ir. Y entonces hay fármacos como los alcaloides de la vinca que inhiben la formación del uso mitótico. No dejen que se construya. Bueno, pues también hay otros fármacos como los taxanos que usamos en qué tumores? Terminales, casi siempre segunda línea, ¿no? Van a inhibir, esto dijimos, se construye, se va la información genética para cada lado y luego tiene que desensamblarse. Entonces, no deja que se desensamble. Ahí lo deja construir. Y obviamente, si se queda construido el oxo mitótico, no puede ocurrir la compactación de la membrana, la estrangulación y separarse en dos células. Y eso también va a mandar a la célula a la apoptosis, ¿no? No veo aquí mi biblioteca, no ven ustedes. Cuando el biblioteca también trabaja de esta manera. ¿Ok? Bueno, me da la siguiente. Y aquí está cómo se va construyendo, ¿no? Los taxanos previenen que se desasemblen
y los alcaloides de la vinca previenen que se asiente o que se arme. ¿Ok? Y todas estas pelotitas de la tubulina que van a encontrar como fracción alfa, fracción beta, se tienen que ir armando como cuando armamos una torre de Legos. ¿Ok? Y eso se inhibe mediante los alcaloides de la vinca. Y por eso la vincristina, muchos de sus efectos adversos tienen que ver con transmisión de señales. Y más la siguiente, por favor. Bueno, inhibir factores de crecimiento, inhibir hormonas, factor de crecimiento epitelial. Aquí les dejo mama y próstata porque la gente no entiende que somos oncólogos pediatras y nos quieren preguntar por la tía que recibe bloqueadores de estrógenos para cáncer de mama. Y bueno, siquiera para que sepamos que tiene que ser positivo para receptores de estrógenos el cáncer de mama, si no, no va a ser útil, ¿no? Si me das la siguiente, por favor. Aquí tenemos el ejemplo del factor de crecimiento epitelial vascular. Entonces es un inhibidor que puede actuar de manera extracelular a la célula, y entonces no deja que construya esos vasos del mecanismo de angiogénesis. Se le conoce como fármaco antiangiogénico y va a inhibir la duplicación de la célula. Si me da la siguiente, por favor. Me lo voy a brincar. El imatinib, que llega a fijarse a un sustrato que se autofosforilaba. El imatinib ocupa esa parte de la tirosina quinasa para que no se autofosforile y no haya duplicación celular. Los anticuerpos monoclonales, que puede haber aquellos que van a llegar a fijarse a un antígeno determinado en la célula y su acción va a ser únicamente llamar al sistema inmunológico para que actúe sobre esa célula, o va a haber aquellos que tienen un mecanismo, hay mecanismos combinados. Me dirijo a un antígeno para ubicar a la célula y le introduzco quimioterapia, pero únicamente a la célula que es positivo para ese antígeno. ¿Algún ejemplo? Ay, el linfoma de Hodgkin. Ay, ¿cómo se llama? Empieza con B. ¿Qué son el brentuximab? Brentuximab vedotin. ¿Ok? El brentuximab vedotin es un anti-CD30. Va, se fija en las células CD30 positivas y le entrega el paquete con veneno adentro de la célula. ¿Ok? Entonces, ya sea que únicamente activen el sistema inmunológico, puede ser que entreguen quimioterapia dirigida específicamente a células positivas, o que activen otros mecanismos de apoptosis en la célula, más allá de solamente activar el sistema inmunológico. Si me da la siguiente. La reparación. Lamentablemente, las células neoplásicas están muy insistentes en reparar el daño que les hacen. Y la quimioterapia de primer paso no mata a la célula. Las deja heridas de muertes para que se vayan a apoptosis y la apoptosis haga el resto. Por eso los pacientes que tienen mutado P53, que no tienen una adecuada apoptosis, tienen resistencia a la quimioterapia. Porque como la célula se queda herida, pero no existe el proceso adecuado para que se mueran, le da tiempo para repararse. Y entonces la superóxido dismutasa, las catalasas, las peroxidasas, disminuir el glutatión intracelular, ayuda a la reparación. Por eso, las personas que venden suplementos te dicen, es que para que no sientas nada con la quimioterapia, se aumenta el glutatión. ¿Sí han oído eso? ¿No? Ya saldrán a la calle y oirán todas esas cosas maravillosas que existen en el mundo. Si yo genero radicales libres de oxígeno con un antracíclico, la célula tiene manera de secuestrar esos radicales libres. Y por eso yo tengo que cumplir en mis tiempos de quimioterapia. Darlas en el intervalo adecuado, porque si yo me tardo mucho porque no hay camas, porque el niño no vino, porque se infectó, favorezco la reparación. Y el éxito en oncología depende de una competencia entre el daño y la reparación que tiene que ganar el daño. ¿Se me da la siguiente, por favor? Bueno, distribución, metabolismo, excreción, vamos a acabar en una clase. La que sigue. La eliminación del fármaco del organismo, que tiene la parte del aclaramiento, tiene muchas veces, depende de la dosis y del área bajo la curva, si me das por favor. El área bajo la curva representa la concentración en el tiempo de un fármaco.
que a fin de cuentas representa la exposición total al fármaco integrado en el tiempo por una célula neoplásica o por un organismo. A mayor área bajo la curva, mayor efectividad. Y esta área bajo la curva puede modificarse por la dosis que yo administro, puede modificarse por la eliminación. Y entonces el área bajo la curva es un balance entre la distribución y la eliminación. Esa es un área de la curva bajo la curva pues muy sencillita, que dibujamos como si fuera farmacocinética lineal. Todo esto lo aprendimos de bacterias con las concentraciones mínimas inhibitorias de un fármaco. Pero en quimioterapia muchas veces van a encontrar las vidas medias, alfa, beta, delta, gamma, porque no siempre es lineal la farmacología. El área bajo la curva viene siendo todo esto que está abajo de la línea. ¿Ok? Y un área bajo la curva mayor va a suponer mayor efectividad, pero puede favorecer mayor toxicidad. En la farmacocinética lineal, la vida media es constante y es independiente de la concentración. ¿Ok? Y el área bajo la curva no se va a modificar. Pero tenemos el modelo compartimental, donde no es lineal, ¿no? Pues uno cabría, pues en esa tasa tendría que venir así la línea, pero por eso van a encontrar vida media alfa, vida media beta, y a veces van a encontrar 3 vidas, 4 vidas medias de un fármaco. La siguiente, por favor. Y esto puede modificarse por insuficiencia renal, por insuficiencia hepática, por proteínas. Por eso tan importantes sus niveles de metotrexate que vamos tomando en los pacientes. Hay variabilidad genética, hay variabilidad adquirida, farmacogenética, distribución, metabolismo y eliminación. Y hasta aquí me voy a quedar. Si me da la siguiente, por favor. Ya no nos faltaba tanto. Si me da la siguiente. Hasta el final. Eso. Esto no es para que me hablen a preguntarme dudas de la clase. Esto es para que, no sé si alguien de ustedes vaya a hacer un chat que se llame curso de farmacología y me metan, o me manden, yo estoy interesado en estar en el curso del chat del curso de farmacología, para estarles mandando bibliografías. Ya le pasé a Byron yo el programa hoy de cómo va a estar. Voy a ver qué hago con la doctora Rosy, la doctora Violeta y el doctor Oscar, porque el 29 de mayo que nos tocaba clase, yo tengo una charla fuera, pero para tratar de acabar en estos 8 horas. ¿De acuerdo? Y las reglas, ya saben que yo paso visita y me choca esperarlos a que salgan los de clase, por eso trato de empezar a tiempo. Creo que nos queda 2 minutos, minuto y medio, alguna pregunta sobre lo de hoy que no les haya quedado claro. Lo que entonces usted nos va diciendo que va a la siguiente clase. Pues ya le mandé el programa a Byron. Bueno. Entonces, lo que estaba programado para el 8 de mayo, pues se va a modificar para que acabemos hoy, pero acabamos eso y nos vamos con el tema que estaba programado para el 8 de mayo. Cuando tenga que ver el 29 nos avisa porfis para saber, o sea, estaría, o sea, que esta clase no va, ¿verdad? Sí, pero eran 8 horas, ¿no? De aquí dio 10 horas. 8, 9. Ah, ok, sí, entonces es que creo que termina. Espera, ya le. Pues si nos dan más horas, mejor. Listo, yo ya le confirmo eso y le después que lo vaya. Y bueno, vamos a tratar quizás al empezar la clase hacer algunas cosas para repasar los conceptos anteriores. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, lleguen a las 8. Estará bien. Si no hay dudas, que tengan un excelente día. Gracias, doctor. Gracias. Ustedes. ¿Nos puedes pasar?